Eh, Vamos a compartir pantalla. Déjenme ver si eso es lo que están viendo ustedes. ¿Se ve o no? Sí, sí La se ve. Sí, presentación. sí, Víctor. Ya, se ahora, ve. como comentario, les voy a pedir que si tienen alguna duda o alguna consulta, la vayan haciendo directamente. No duden en interrumpirme porque yo no veo el chat. Ya no estoy viendo el chat, estoy abriendo Teams también desde mi celular para poder ver el chat, pero soy hombre. Así que no, camino y masco chicle y me tropiezo. Ya está todo serio. ¿Ya? Ya. Entonces, como les mencionaba, este curso es un curso introductorio, más que curso, un taller introductorio del uso de Python con la finalidad de que nosotros lleguemos a poder implementar lo que nosotros veamos y aprendamos en nuestro curso en la asignatura de funciones y números complejos, funciones y geometría, funciones y progresiones, no, funciones y polinomios, funciones y matrices, ¿ya? Eh, Como les mencioné, no vamos a terminar aquí viendo las letras caer en el espacio y viendo la matrix eh, sino que vamos a aprender por lo menos a cómo diseñar algunas actividades y a esencialmente poder desarrollar las actividades que nosotros, que Ciencias Básicas, el equipo de Ciencias Básicas, propone dentro del diseño instruccional de las asignaturas que se enfoca esto. Ahora, eh, como le conversaba hace un par de segundos atrás con un colega aquí en la sede, eh, no vamos a terminar resolviendo todas las cosas. Lo más probable es que usted, luego de esta clase y luego de este curso, lo más probable es que usted quede con más dudas que certezas. Esa es la idea, de hecho. ¿Ya? Que a medida que nosotros vamos aprendiendo, que a medida que nosotros vamos adquiriendo algunas competencias, vamos a ir dándonos cuenta de que es tanto lo que ignorábamos que, eh, que siempre es bueno ir practicando y adquiriendo nuevas herramientas, ¿ya? De partida, hay una ruta de clase que nosotros vamos a seguir en cada una de nuestras clases, ¿ya? Este es el objetivo de nuestra primera clase, ¿ya? Y a diferencia de lo que hemos visto en las otras presentaciones, yo no tengo no diseñé una presentación que vamos a ir siguiendo al pie de la letra durante la clase, sino que vamos a ir haciendo en vivo y en directo. ¿Ya? Si bien tengo un torpedo aquí al lado mío en mi cuaderno, de qué cosas tengo que ir haciendo, qué cosas vamos a ir haciendo. eh, no vamos a tener una presentación que nos vaya guiando, sino que después usted va a tener que dedicarse a ver la grabación de la clase si es que va a tener alguna duda. De todas formas, tengo un par de manuales básicos que si alguien quiere profundizar un poquito pueden mirar, pero se escapan muchas veces de lo que nosotros vamos a ir haciendo. ¿Ya? Entonces, en esta primera clase vamos a aprender un poquito acerca de cuál es la plataforma que nosotros vamos a utilizar. Si bien Python tiene su propia... sí, claro que voy a subir los manuales. ¿Ya? Voy a subir los manuales para que, en realidad no los voy a subir, los voy a enviar por correo, porque ya es repetido en varias de las reuniones de que muchos de los que están participando de las clases no tienen acceso al chat. ¿Ya? Entonces van a quedar ahí en el grupo, en el equipo, eh, los archivos que
voy a considerar pertinentes. Ahora también hay varios videos que uno puede encontrar en YouTube que explican mucho mejor que yo. ¿Ya? Así que también esa es una de las cosas que los voy a desafiar, de que no se quede con lo que vamos a ver en esta clase, sino que busque también. Ya, entonces, en primera parte, en esta clase nosotros vamos a ver cuál es la plataforma o soporte que nosotros vamos a tener, cuál es el programa que vamos a utilizar y vamos a ver algunas configuraciones básicas de cómo funciona esta plataforma. Ya, como les mencionaba, Python corre con su propio programa que se llama Python, pero sin embargo no es tan atractivo ni amigable. Ya, entonces vamos a ocupar otro programa que se llama Google Colab, que es un programa online, no necesita instalar absolutamente nada en su computador y se puede ligar automáticamente a otras cosas o otras herramientas que vamos a ocupar en algunas clases de más adelante. ¿Ya? Y la clase de hoy nos vamos a dedicar a ver cuáles son los tipos de datos que nosotros podemos utilizar en Python. Vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver cómo hacer algunas operaciones lógicas y hoy día es esencialmente como ver el tema eh, de programación básica de la aritmética, ¿ya? De la aritmética en Python, ¿ya? Y así vamos a ir avanzando en cada una de las clases, ¿ya? Pero esto es lo esencialmente las tres cosas que nosotros debiéramos de lograr o terminar de hacer al término de esta sesión, ¿ya? Y finalmente vamos a siempre dejar los últimos minutos para dudas o consultas de algo que usted quiera saber. Ahora, les adelanto también de que esta primera clase va a ser básica de lo básica y ya desde mañana no, el jueves, ya desde el jueves nosotros vamos a empezar a ver algunas funciones un poquito más avanzadas. Hoy día vamos a ocupar algunas funciones que son bien básicas, que vienen integradas en Python y que no necesita usted saber absolutamente nada. Después vamos a ver otras que sí necesita usted tener un poco de conocimiento. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, algo que quiera decir, algún comentario, alguna expectativa que tenga usted? Si no, comenzamos. Ya, supongo que no hay dudas. Ya, como les mencionaba, nosotros vamos a funcionar con Google Colab. Entonces, lo primero que va a hacer usted, ¿ya? Lo primero que va a hacer usted es ingresar a Google y escribir Google Colab, tal cual como suena. ¿Ya? Y esta es la plataforma que nosotros vamos a utilizar. De hecho, cuando usted haga Enter, le va a aparecer como primera opción ingresar ahí a Google Colab. ¿Ya? Voy a copiar esto y lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí en el chat de la reunión por si alguien tiene algún problema. ¿Ya? Y ese es la plataforma sobre la cual nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar aquí en Google Colab. Google Colab esencialmente es como un entorno de programación, ¿ya? Y es donde nosotros vamos a poder establecer el código que vamos a ir trabajando, vamos a ir desarrollando, ¿ya? Si alguien tiene problemas de acceder. Ahora, la gracia de Google Colab es que está vinculado a nuestra propia cuenta de Google. Por lo tanto, si usted tiene una cuenta de Gmail o Gmail, dependiendo de los más puristas, si tiene una cuenta de Gmail, puede acceder a Google Colab, es totalmente gratuito. ¿Y cuáles son las ventajas de Google Colab? Es que tiene acceso a procesadores GPU gratuitos y va a tener como acceso a memoria, puede guardar sus archivos, puede guardar sus programas de forma directa. ¿Ya? Entonces, una vez que estamos aquí, vamos a ir a archivo
y vamos a abrir un nuevo cuaderno. ¿Ya? Vamos a esperar. Ahí está, abierto. Ahora, yo tengo mi configuración un poquito diferente probablemente a la suya. La suya probablemente aparezca en blanco. Si a alguien no le aparece en blanco, me avisa. ¿Ya? Pero esencialmente Google Colab se trabaja con celdas de trabajo o celdas de código. ¿Ya? Cada una de estas, aquí por ejemplo, donde a mí me aparece un 1, esta es una celda. Y si uno quiere insertar una nueva celda, aprieta en código o aprieta aquí abajo código. O si quiere hacer como una especie de libro interactivo, puede apretar texto, después muestra código, después muestra texto, le agrega un video, agrega código y la gracia es que se puede ir haciendo como una especie de blog, ¿ya? Para que se puede diseñar, de hecho, toda una clase dentro de Google Colab, ¿ya? Pero Google Colab funciona esencialmente con dos lenguajes, ¿ya? Funciona con Python, ¿ya? Con Python, que es el lenguaje que nosotros vamos a aprender en esta clase, Python 3.0, ¿ya? Y funciona con R. Por eso el profesor de mañana, lo más probable es que también les muestre un poquito acerca de esto, si alguien está inscrito en el programa de R Project, ¿ya? Ahora, ¿cómo configuramos nosotros nuestra libreta o nuestra clase? ¿Ya? De partida, vamos a ir acá, podemos ir a la tuerquita de acá arriba. Y aquí, yo generalmente como trabajo, soy más nocturno, trabajo de noche y para no molestar ahí a mi familia, le coloco modo nocturno. ¿Ya? Pero usted lo más probable es que tenga el modo light. Esto no tiene ninguna relevancia en realidad. Lo que sí tiene relevancia es la parte de editor. ¿Ya? Esto sí es relevante. Esto sí es importante. Por lo menos la parte de donde usted tiene que hacer clic. ¿Ya? Ahora, también aquí puede adaptar el tamaño de la fuente, la forma como se van a agrupar las fuentes, las sangrías, que esto es sumamente importante, cómo vamos a trabajar con las sangrías, eh, y ciertas características importantes. Pero dentro de la recomendación que yo le voy a dar es que active la completación automática del código. Ya Google Colab le entrega la posibilidad de que usted empiece a escribir y le completa con sugerencias. ¿Ya? Eso, por lo menos para cuando uno está iniciándose en programación, es fundamental para ir como haciéndose trampa a uno mismo en la parte de programación. ¿Ya? Entonces ahí usted le activa la opción ahí en editor, le activa la completación automática. Como buena costumbre, o mala costumbre, yo le coloco el mostrar los números de línea. Y esto es esencial, es muy, 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 muy importante al momento de cometer errores, ¿ya? Porque cuando nosotros veamos que hacemos correr nuestro programa, eh, la consola de salida nos muestra o nos indica cuál es la línea en donde está el error, cuál es la línea en donde se produce el crasheo de nuestro programa. ¿Ya? Entonces, de esa forma nosotros vamos a poder identificar. Ahora, si yo le coloco que no me muestre los números, yo voy a tener que ponerme a contar uno por uno las líneas hasta llegar a la línea. En cambio, si yo le coloco mostrar números, ¿alguien más tiene el mismo problema de que que se escucha pero no se ve? Yo veo bien al menos. Ya, entonces tal vez es solamente eh, el compañero Héctor.
Se ve bien, sí. Ya, ahora no sé si se vea tan bien, si es que se ve mi cara, porque tampoco tengo la mejor cara del mundo. Ya, pero ahora también mostrar las líneas de sangría a mí no me gusta mucho, no lo dejo habilitado. Algunas personas, algunos programadores les gusta que se muestren las líneas. Ahora, estas líneas guía son líneas verticales que aparecen, de ahí puede usted experimentar, ¿ya? Eh, y también aquí la habilitación de permitir ocultar el código, pero yo generalmente estas son las opciones, esas cuatro opciones son las que yo dejo, ¿ya? Y finalmente también le coloco que este es como un corrector automático, ¿ya? Que me chequee si mi sintaxis y mi tipeo está correcto, ¿ya? Eso es fundamental. Ahora, también otra de las herramientas que por ahora no vamos a utilizar nosotros, pero usted podría utilizar, eh, apretamos guardar, ya, voy a volver acá, es Colab AI. Perdona, ¿te puedo hacer una consulta? Dígame. Disculpa. Lo que pasa es que entré, pinché en configuración, que estaba arriba a la derecha, y me aparecía lo mismo de usted, pero si puedo volver a la pantalla anterior, no me aparece la línea esa que dice monospace. Pasa del tamaño de fuente y me pasa directamente a la de abajo, a la que dice, uy, no alcanzo, Ahora, ancho de la en sangre. realidad, mira, no causa ninguna diferencia, Ya. ¿ya? Va asociado a el tipo de letra y el tipo de, de como personalización, ¿ya? Ah, ya. Sí, porque ¿Ya? me Pero sale columna. no causa Ya. ninguna diferencia entre lo que vamos a hacer Vale. en nuestra clase. Ahora, Listo, gracias. Muy amable. ya, no hay problema, no hay problema. La idea es que también me interrumpan si es que tienen alguna duda, ¿ya? ¿Ya? Ahora, si no le aparecen, ¿ya? Si no le aparecen todos, lo más probable es que tenga una configuración diferente a la mía eh, en su plataforma, pero no va a causar, por lo menos, ¿cuáles son los dos importantes? El tema de activar automáticamente el autocompletado y el mostrar los números de línea. De hecho, yo diría que solamente el mostrar los números de línea es lo que a nosotros nos va a ser importante en nuestra forma de trabajar. ¿Ya? Si completamos el tema de los números de línea y me aparece esa opción, tenemos con la clase B. Si no le aparecen las otras, lo más probable es que tal vez por un tema de configuración o un tema de licencia que nosotros tengamos. ¿Ya? Una especie de licencia. ¿Ya? ¿Por qué licencia? Porque si nosotros en algún momento hemos contratado ChatGPT, lo más probable es que también se nos permita habilitar el uso de inteligencia artificial, ¿ya? Si bien esto funciona eh, con Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, en cierto momento estuvo conectado con ChatGPT, ¿ya? Y de hecho ahora yo podría escribir aquí eh, algunas cosas y me escribe el código completo que yo le pida. Y le puedo ir dando instrucciones nuevas y va mejorando. ¿Ya? Pero solamente aquí en la parte de editor, que me muestre los números de línea. Con que hagan clic ahí en números de línea, debiéramos de funcionar bien. ¿Ya? Y eso es esencialmente la primera parte de eso. Con eso nosotros debiéramos de funcionar. ¿Ya? ¿Hay alguien que se haya quedado atrasado o tenga alguna duda en relación a...? Víctor, Dígame. este es como el Sublime Text. Claro, claro. Este es esencialmente, esto es como el Anaconda, es como el Visual Studio, es como un programa que me permite correr o escribir código en Python
y que funciona de forma online. La ventaja de esto es que no ocupo espacio en mi computador, puedo tener acceso a archivos que están en Google Drive, que yo haya creado, puedo cargar archivos y no gasto espacio en mi computador. Esencialmente esa es como una de las cosas ideales. Esas son como las principales ventajas de Google Colab. ¿Ya? Google Colab. Ahora, si alguien quiere ser un poquito más pro, también puede instalar Python como formato de ejecución, pero este programa le va a permitir, o esta plataforma le va a permitir hacer todo lo que usted va a necesitar y más. ¿Ya? Víctor, Dígame. ¿cómo llegaste a esta página donde estás mostrando ahora? Mira, Porque yo hice todo lo otro, los primeros voy a pasos. cerrar ahí. Ya. Yo fui a Google, escribí en Google y escribí en Google Google Colab. No, eso lo hice todo. Ya, uno hace clic aquí en el primer enlace, ¿ya? Y te da este menú. Este menú, de hecho, ahí viene una especie de tour que viene precargado en todos los archivos. Y acá te muestra algunos ejemplos que son de programas que tú puedes hacer, las cosas que tú podrías llegar a hacer en Google Colab, los archivos que has abierto o has creado recientemente, te da acceso ahí a tus archivos en Google Drive que tú hayas guardado, ¿ya? Puedes cargar archivos. Tengo ahí un par de archivos que voy a compartir con ustedes para que vean lo que se puede llegar a hacer. Y haces clic aquí, en Nuevo Cuaderno. Nuevo cuaderno, pero no me sale ese Nuevo nuevo cuaderno. Y al abrir un nuevo cuaderno se te abre como una nueva consola. Recién teníamos el cuaderno 27, ahora me aparece el cuaderno 28. Puede ser en archivo también, nuevo cuaderno. Claro. Ahora, si no te aparece esta parte, Ahí sí, nuevo cuaderno. puede ser porque tengas aquí esta flechita o esta pestaña de mostrar ocultar encabezado. Ahí me las muestra y ahí las oculto. ¿Llegaste? Espérame. Nuevo Ahora cuaderno. también esto también depende mucho de la capacidad de nuestro computador. ¿Ya? La velocidad a la que funcione nuestro programa depende mucho de la capacidad de nuestro computador. A mí, por suerte, yo me porté bien, me comí toda la comida, hice todas las tareas, me saqué un promedio 7 en el colegio y el viejito Pascuero me trajo un computador nuevo. Ya, así que no sé cómo se habrán portado ustedes, si el viejito Pascuero les traerá un computador o no. Y nos obligamos a ocupar la tarjeta de crédito. Mi computador que ocupaba tenía ya como 12 años. Ya estaba pidiendo una jubilación. Ya, profesores. Estamos. Ya. Ahora, como buena práctica, una de las mejores prácticas que, si bien no se le va a borrar nada, pero una muy buena práctica dentro de la forma de programar es colocarle un nombre. Vamos a colocarle, por ejemplo, mi primer código. No digo que sea su primer código, tal vez usted ya sabía programar. Ya, pero mi primer código le vamos a llamar a este archivo y lo vamos a guardar. ¿Ya? Ahora, como estoy... hola mundo, mire. De hecho, no lo vamos a hacer hoy día el hola mundo. ¿Ya? Mañana vamos a hacer el hola mundo, que sea, no mañana, el jueves viene pensado el hola mundo cuando nosotros vemos las funciones integradas. Hoy día vamos a ver solamente tipos de variables y aritmética básica. ¿Ya?
Y en la clase del jueves, nosotros vamos a ver algunas funciones integradas que vienen en Python y, y ahí vamos a ver también algunas funciones que nosotros vamos a poder definir. Pero hoy día vamos a ocupar esencialmente una moto. Yo, mientras conversaba con Víctor, un colega, dígame. extensión no tiene el nombre, ¿cierto? Mi primer código punto algo, ¿no? O así nomás. Automáticamente quedó guardado como punto PY. ¿Ya? El PY es solamente código. Y el otro, déjame, el IPYNB es como cuando uno quiere tener toda una libreta con la opción de texto y la opción de código. ¿Ya? Ya, entonces, vamos a ver cómo insertar una celda. Supongamos que nosotros por error eliminamos todas las celdas. ¿Ya? Entonces, como yo les mencionaba, Google Colab funciona con celdas que yo voy a ir ocupando. Si bien son celdas que yo visualmente las voy a ver independientes, están conectadas unas con otras. Es decir, si yo definí una variable en una celda, la voy a poder ocupar en otra celda. ¿Ya? Entonces, si yo quiero insertar una nueva celda, porque borré ahí con el tarro de basura que aparece en la orillita, aprieto aquí, insertar código y me aparece automáticamente una nueva celda, me aparece un 1 y un botón de play. ¿Ya? El botón de play es esencialmente el enter. ¿Ya? Esencialmente el enter. Y aquí viene una de las principales diferencias que nosotros vamos a tener con lo que nosotros hicimos recién en MATLAB. ¿Ya? Recién en MATLAB nosotros cuando escribíamos, por ejemplo, si yo le colocaba x igual 5, apretaba Enter en MATLAB, MATLAB automáticamente guardaba este x igual 5 en la memoria. Pero acá, en Python, si yo aprieto Enter, no pasa nada. De hecho, el Enter es como que yo estuviera escribiendo en una planilla de texto y dejó registrado el x igual 5, pero hasta el momento este x igual 5 no está en ninguna parte, solamente está en mi pantalla. No está en la memoria, no lo voy a poder utilizar. Y si yo quiero que quede en la memoria, yo tengo que apretar el play. ¿Ya? Cuando yo apriete play, o aprieto control enter, esto va a quedar en la memoria de mi primer código. ¿Ya? Ahora, inicialmente cuando yo apriete play, va a decir conectarse. Y se va a conectar como a un servidor que me va a prestar Google. ¿Ya? Entonces yo podría escribir acá cualquier cosa y eso no va a estar en la memoria hasta que yo apriete play. Y por ejemplo, si yo aprieto play, se va a conectar. La primera vez que se conecta generalmente se demora un poquito. Listo. Desde que estuvo conectado hasta que ejecutó, se demoró aproximadamente 0 segundos. 0,4 milisegundos en ejecutar el x igual 5, pero no me entregó absolutamente nada. No me muestra nada. ¿Ya? No me muestra nada. Pero si yo voy y en mi segunda línea, por ejemplo, escribo el X y aprieto play, me aparece una segunda pantalla. ¿Ya? Me aparece la pantalla donde yo estoy escribiendo mi código y esta segunda pantalla es el resultado que yo tengo del código que acabo de hacer correr. ¿Ya? Entonces, yo podría ahora cambiar aquí a un 8, por ejemplo, y me muestra 8. Podría colocarle aquí un 1.6 y me va a mostrar 1.6.
podría colocar 4 más 7J y me va a mostrar 4 más 7J. ¿Ya? Y es que elegí precisamente ese por una particularidad. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo voy y escribo x igual 9? Es decir, yo escribí x igual 4 más 7J, después escribí x igual 9, y ahora quiero que me muestre cuál x. Y aquí el programa explota. ¿Por qué? Porque tengo dos variables, la misma variable con dos valores. Pero esencialmente lo que hace, y es para que nosotros aprendamos qué es lo que significa este igual, y este igual no es el igual que nosotros trabajamos en matemática. ¿Ya? Este igual es esencialmente una función de asignación. Entonces yo estoy diciendo, oye Python, al X, asígnale el valor 4 más 7J. ¿Ya? Y después en la segunda línea le dije, oye Python, ahora a ese X, asígnale el valor 9. Y después le digo, en la tercera línea, Python, muéstrame el valor actual de X. Y me muestra la última asignación válida. ¿Ya? Que en este caso, como la última asignación válida era el 9, me va a mostrar el último valor que existe en el código para X. ¿Ya? Luego, ¿qué pasa si yo doy vuelta a esto? Es decir, 9, ¿ya? Ahí estamos. Lo cambio, me muestra el 4 más 7J. ¿Ya? Ahora, hasta el momento yo he ingresado o he hecho ya tenemos aquí 3 tipos de números, que son los 3 tipos de números que acepta Python. ¿Ya? Python me acepta números enteros, números complejos y números no enteros. Víctor, una consulta, disculpa. ¿Por qué Dime. cuando la segunda entrada era 4 más 7J, te reconoció después al procesar ese valor como el último? Ah, porque yo lo había hecho, recién había borrado. Le había cambiado Sí. el orden. Yo puedo cambiar el Sí. orden si mi proceso. Ujú. Y siempre te Ya. va a tomar la segunda entrada como resultado. Me entrega la última entrada. De hecho, si yo voy y le Ah, cambio el nombre a la variable, ¿ya? Si usted se da cuenta aquí, le cambié el nombre a la variable y me está sugiriendo ahí, pero aprieto play, me muestra el 9. porque está asociando el valor a X. Me está mostrando el valor de X. Ahora, voy a hacer algo para que aprendamos al tiro. Le muestro el Y. ¿Ya? ¿Y qué va a ocurrir en la consola de salida? Debería tomar los dos valores. Miremos qué es lo que pasa. ¿Y qué me mostró? Cuatro, Solamente sí. uno. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Toma el último. Esencialmente, Toma la Python, última. Python no me está mostrando, porque yo no le he pedido que me muestre. Python me está informando cuál fue la última acción que realizó. Si yo quiero que me muestre todos los valores, hay una herramienta, una función en realidad, ¿ya? Que es print. Y al yo colocarle print X y print Y, sí me muestra las dos entradas. Ya. Entendí la lógica del tiro. Ya. ¿Ya?
¿O Sí, no Sí, te sí, das sí, cuenta? es en realidad relativamente sencillo de entender. Cuando uno no coloca el print, no le dice a Python, oye, imprímeme esto por pantalla, lo que hace Python es simplemente mostrarme cuál fue la última acción que realizó. Y la última acción que realizó fue decir X. Y X vale tanto. O la última lo que hizo fue el Y o el Y. Y me mostró el valor de Y. Víctor, si Dime. escribo 1,6, ¿eso es como vector o qué? Si, por ejemplo, uno está acostumbrado a escribir con coma y no con punto, escribo 1,6, me equivoco, ¿me da un vector? ¿Qué? Veamos. Una de las formas como yo puedo saber qué es lo que me da, supongamos yo digo X 1,6, aprieto Enter, X igual 1,6, aprieto Enter, ¿ya? No me muestra esto, porque tiene los formatos print y el print fue lo último que realizó, pero hay una forma de yo saber qué es lo que guardó. ¿Qué guardó en la X? Entonces yo puedo apretar Type y le digo que me muestre qué tipo de dato tiene la variable X. ¿Ya? Y X es una tupla. ¿Ya? Y una tupla es esencialmente como una lista de valores. ¿Ya? Que no viene mucho al caso que nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar más con listas, vamos a trabajar con secuencias, vamos a trabajar con números, pero no vamos a trabajar con tupla, ¿ya? Que es un tipo o un valor, una cadena de valores particulares, ¿ya? Entonces, Que tienen un orden fijo, que no se pueden modificar, no están indexados, como... Entonces, es importante que nosotros sepamos que tiene que ser con punto. gracias. Y de esa forma me dice que es un float, ¿ya? O punto flotante, que se llama en matemática, en programación, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a poder tener ahí un punto flotante, ¿ya? Entonces, dentro de los valores que nosotros tenemos, pues vamos atrás un poquito. Yo había mostrado aquí, ahí, ahí, ¿ya? Y a este le voy a colocar Z. ¿Ya? Entonces yo tengo hasta el momento tres variables, la variable X, la variable Y y la variable Z. ¿Ya? Y son diferentes tipos de variables. Entonces yo podría pedirle a Python que me diga qué tipo de dato hay en X, qué tipo de dato hay en Y qué tipo de dato hay en Z. Habíamos visto que la función type me muestra por pantalla el tipo de variable, ¿ya? Y eso, bueno, pago. Yo mismo ejecuta solamente lo último que yo le digo, a menos de que le coloque el print. ¿Ya? Entonces ahí me va a mostrar que yo tengo un entero, tengo un complejo y un flotante. ¿Ya? Entonces tenemos tres tipos de números, ¿ya? Y estos son los únicos tres tipos de números que nosotros vamos a poder trabajar en Python. Vamos a poder trabajar con números enteros, vamos a poder trabajar con números complejos y vamos a poder trabajar con números flotantes.
¿ya? Con números flotantes. Y vamos a poder realizar todas las operaciones que nosotros podríamos realizar con estos tres tipos de números. Ahora, ¿qué otro tipo de variable podríamos tener? ¿Ya? Supongamos que yo quiero dejar eso ahí como ejemplo de clase. Vamos a abrir un nuevo código. Y acá vamos a escribir, por ejemplo, la B. O vamos a colocarla aquí. Sí, coloquémosle B. Y supongamos que yo quiero que en B guarde mi nombre. Le coloqué V precisamente porque yo me llamo Víctor. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera que la variable V guarde el nombre de Víctor, yo tengo que colocar comillas Víctor. Y de esa forma guarda dentro de la letra V el nombre Víctor. Y ahí la guardó como Víctor. Tengo que colocarla entre comillas, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? Sí, una pregunta, buenas tardes. Tengo una duda respecto de los nombres de las variables. ¿Se hace alguna diferencia entre mayúsculas y minúsculas o solo deben ser minúsculas? Veamos. Ya, bueno, le adelanto. ¿Qué pasa si yo digo que X vale 8? Entonces aquí le voy a pedir que print X y X. ¿Ya? Escribí con minúscula y con mayúscula. ¿Ya? El print del X minúscula me mostró el 9 y el print del X mayúscula me mostró el 8. Entonces, el X minúscula es el 9 y efectivamente es 9 y el X mayúscula entonces sí hace diferencia. ¿Ya? Y ahí es sumamente importante prestar atención, porque de hecho, no sé si se dieron cuenta recién, que yo escribí print con mayúsculas. Y no sé si se alcanza a percibir, si se alcanza a ver en sus pantallas, que el print que yo tengo escrito en la línea 5, 6 y 7 aparecen en un tono amarillo, color como mostaza, y el print que yo tengo en 8, como está con mayúscula, aparece en blanco. Y de hecho, si yo hago correr esto, me dice hay un error. Y me dice hay un error en la línea 8. ¿Ya? Hay un error, ahí me apunta la línea en la que está el error y me dice el nombre print no está definido. No existe una función print con mayúscula. Solamente existe una función print con minúscula. ¿Ya? Entonces, Python sí es sensible a mayúsculas y minúsculas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que tener cuidado al momento de definir. ¿Ya? De hecho, si usted trata de hacer lo siguiente, por ejemplo, yo voy a decir Víctor, ¿ya? Y a Víctor le voy a asignar por ejemplo, yo quiero que Víctor se cambie de nombre y ahora se llame Héctor, ¿ya? Aprieto play y me dice aguántate, porque el nombre Héctor no está definido. ¿Y por qué? Porque Héctor yo lo escribí sin comillas. Por lo tanto, lo que piensa Python es que Héctor es una variable. El nombre de una variable que se llama Héctor. Entonces, si yo quiero que Víctor ahora pase a llamarse Héctor, hago clic, le escribo con comillas
Y yo podría escribir print Víctor. Le coloqué tilde, así que Víctor. La P mayúscula. Y escribe Héctor. Pero si yo quiero escribir Víctor por pantalla directamente, P mayúscula, print, de comillas, Víctor, me muestra. Entonces, lo que yo escribo entre comillas para Python es un texto. Lo que yo escribo sin comillas para Python es una variable. ¿Se entiende? Sí. Tomando ¿Ya? también nota. ¿Ya? Entonces, me van siguiendo. Entonces, yo, por ejemplo, acá podría haber escrito 9. Acá podría haber escrito complejo. Acá podría haber escrito decimal. ¿Ya? Y de esa forma, este 9 no es una cadena de texto, sino que 9 es una variable. ¿Qué se llama 9? Complejo es una variable y el valor que tiene esa variable es 4 más 7J. Ahora, ¿por qué 4 más 7J no lo representó como una variable? Si tiene texto, J. Es decir, Porque la variable no debe Que no comenzar tiene con comillas. números. exactamente. Las variables no deben comenzar con números. ¿Ya? Pueden iniciar con guión bajo, pueden iniciar con letra, mayúscula o minúscula, pero no pueden iniciar con números, no pueden iniciar con espacios, no pueden iniciar con caracteres especiales. ¿Ya? Entonces, para no tener problemas, generalmente uno va y define un nombre de variable y ocupa el nombre de la variable para poder utilizarlo. Una Ahora, consulta, Víctor. dígame. En las filas que están dándose ahí, ¿no se pueden agregar al lado comentarios como ocurre, por ejemplo, en R? Para ir Sí, recordando lo que uno fue realizando. por ejemplo, yo podría aquí colocar aquí nombre del mejor profesor. Con el mismo signo gato igual que el R. Exactamente. Y de hecho, Ya. no me muestra absolutamente nada. Eso es un comentario. Ajá. Los Gracias. comentarios se colocan. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que no ejecute algo, le coloco signo gato al comienzo. No sé si se dieron cuenta de que cambió de color a que está todo en verde. Y todo eso es un comentario. ¿Ya? Todo eso es un comentario. Entonces, cuando yo lo ejecute, ya no va a escribir Víctor, sino que solamente va a ejecutar la última línea que está en amarillo, por lo menos en mi consola, y va a escribir por la pantalla Víctor como variable, y la variable Víctor tiene el nombre Héctor. ¿Ya? Entonces, eso es como importante, ¿ya? El tema de cómo poder escribir comentarios. De hecho, los comentarios son sumamente esenciales en la comprensión de lo que estamos realizando, ¿ya? Cuando nosotros escribimos un código que es demasiado extenso, es sumamente importante hacer comentarios, los comentarios apropiados para que permitan a otro programador que quiera ver nuestro código, ver qué es lo que está haciendo nuestro código, qué es lo que está haciendo nuestro programa. ¿Ya? Víctor,
Se me fue escribir algo importante. Con comillas era cuando era variable, ¿cierto? Con comillas, las comillas, Sí, cuando le colocaba el nombre a las comillas, ahí era variable. uso comillas cuando quiero que sea una cadena Ah, de de texto. caracteres. Ah, el texto. ¿Ya? Era el rollo, venía anotando. Con comillas es ¿Ya? texto y sin comillas Y variable. sin comillas es una variable. Ya, Sin el rollo lo tenía comillas anotado. es variable. Ya, lo había anotado al revés. Quería verificar que lo tenía mal anotado. ¿Ya? Comillas cuando es carácter o es cadena de texto se llama. De hecho, si yo voy a hacer algo aquí, voy a hacer un print y le digo que me muestre por pantalla cuál es el tipo de la variable. Por ejemplo, voy a hacer la variable b, y ahora me va a mostrar el tipo de variable y me dice la variable str. Ahora, una característica importante, y esta es la razón por la cual se llama cadena de caracteres, es que a diferencia de los números, las cadenas de caracteres tienen indexación. Es decir, yo podría ya escribir por pantalla la segunda letra del nombre Víctor. ¿Ya? Y si quiero, ya, la segunda letra, coloco un 1. ¿Ya? Y ahí me mostró la I con tilde. No sé si se alcanza a ver. Voy a agrandar esto un poquito. ¿Qué es lo que es Con, SRTR? ¿ah? STR, ¿eso significa que es una Aquí. cadena de texto? STR, ¿eso? Es que aquí le pedí, mira, en la línea 6, voy a hacer un nuevo código. Cuando yo voy y le digo que me imprima por pantallas el tipo de la variable b, ¿ya? El tipo de variable que hay en la variable b, me escribe por pantalla Type. que es un string, que la clase de variable es string. Y si yo le digo, por ejemplo, que me muestre por pantalla el tipo de x, me va a decir que es un entero. Si yo le digo que me muestre z, me va a imprimir por pantalla un flotante, un float. Y si le digo que me muestre el y, me va a decir un complejo. Que ahí entiendo la abreviación. Ok. ¿Ya? Entonces, tenemos 4 tipos de variables. La variable entero, variables enteras, variables decimales, que no se llaman decimales, se llaman punto flotante, pero llamémoslas decimales. Llamémoslas las complejas y tenemos las cadenas de texto. ¿Ya? ¿Hay más? Sí, hay más variables que podrían ser las booleanas. Las booleanas son esencialmente la opción de verdadero y falso. ¿Ya? Esas son booleanas. Víctor, El una pregunta antes, Dígame. antes que te cambie. Cuando sea un string, entonces empiezas a contar, la primera letra es 0, 0, 1, ¿así? Claro. Mm, Claro, De es, cero. como cuando en pandemia dicen el contagiado cero, el paciente cero. Así Ya. funciona en programación. Por lo menos en Python funciona en cero. Y si es una palabra muy larga y quiero saber la última letra, ¿cómo Menos 1. empiezo? Ya, ok, Supongamos. gracias. Supongamos. Yo tengo aquí, Víctor es el mejor profesor de cálculo. ¿Ya? Y yo quiero que me muestre
la letra C de cálculo. Entonces yo tengo la penúltima, esa es la última, la antepenúltima. Entonces tengo, ¿cuántas letras tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cierto? Entonces si yo voy y le digo acá que me muestre el -7, me muestra por pantalla la C. ¿Ya? Es como que parte contando, cuando yo le coloco en indexación, ya esto es indexación. En indexación le coloco números positivos, parte contando desde el inicio, partiendo desde 0. Si le coloco números negativos a la indexación, parte contando desde el final y curiosamente parte desde -1. Ya, gracias. ¿Ya? Ahora, eso es como cuando nosotros en Excel utilizábamos el comando izquierda o el comando derecha, ¿ya? Es similar a como lo haríamos acá, ¿ya? Ahora, supongamos que vamos a abrir aquí una nueva celda de código y voy a decir que la G, por ejemplo, va a tener almacenada dentro de sí una G. Voy a decir que la O va a tener almacenada dentro de sí una O. Y voy a hacer una L que va a tener almacenada dentro una L. ¿Ya? Y Disculpa, supongamos que, dígame, ¿le puedes quitar un poco el zoom le quito para el ver zoom. más los códigos? ¿Sí? Un poquito. Para que se vea más pequeño. Eso, ahí sí. ¿Ya? Tenemos ahí. ¿Ya? Entonces, supongamos, ¿qué cosas puedo hacer yo con cadenas de caracteres? Antes de que pasemos a lo que puedo hacer con cadenas de números. Supongamos que yo quiero unir, porque justo con G, O y L yo puedo armar gol, pero no quiero que sea gol. ¿Ya? Entonces yo podría decir que G va a ser igual, ahí estoy haciendo gol nomás. Gol va a ser la G más la O más la L. ¿Ya? Control Z. ¿Ya? Y ahora yo voy a pedirle que me imprima la variable, recordemos, no tiene comillas, así que es una variable, que me imprima la variable gol y me va a imprimir gol. Pero supongamos que yo quiero que no sea gol, que sea gol. Entonces voy a multiplicar o repetir 6 veces. Y me imprime 6 veces la cadena de texto. ¿Ya? Esa es una de las particularidades. Pero supongamos que yo quisiera hacer lo siguiente. Quisiera, curiosamente yo soy bien, aquí yo estoy, el por lo estoy ocupando no como un signo de multiplicación, sino como una función de repetición. Y aquí yo estoy ocupando el más, no como suma, sino que como concatenar o como unir. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si yo voy y digo, ¿qué pasa si yo quiero multiplicar? Multiplicar la O con la L y me va a decir, no está soportado. ¿Ya? No se puede multiplicar cadenas de texto. No se pueden multiplicar los string. Y uno dice, ¿pero cómo no se puede multiplicar? Y lo que pasa es que yo no puedo multiplicar
texto por texto. Yo sí puedo multiplicar texto por entero. ¿Ya? Puedo multiplicar texto por entero. Pero no puedo multiplicar texto por texto. Lo que sí puedo es sumarlo. Pero no estoy sumando. Estoy uniendo. ¿Ya? Entonces, el más, en Python por lo menos, no solamente significa sumar, sino que también significa unir. ¿Ya? Como opciones de cadena de caracteres. ¿Ya? Ahora también podría haberla escrito aquí varias veces la O y también me muestra gol. ¿Ya? Pero la gracia es que uno puede decir, quiero que se repita la L que se repita 5 veces y la L se repite 5 veces. ¿Ya? Y hay un sinfín de otras cosas que nosotros vamos a poder hacer con las cadenas de caracteres. ¿Ya? Cuando lleguemos a la parte de funciones integradas, que va a ser la clase del jueves, vamos a ver que podemos como cambiarle de minúsculas a mayúsculas, cambiar de mayúsculas a minúsculas, colocar la primera letra en mayúscula como si fuera un nombre propio, cosas que si están familiarizados con Excel, existen funciones para poner como nombre propio, como mayúsculas, como minúsculas, ¿ya? Víctor. Que se pueden hacer también con Excel, ¿ya? Pero vamos a la parte que nos interesa. Nosotros somos, la mayoría de nosotros, supongo, la mayoría de nosotros somos profesores de matemáticas. Víctor. ¿Ya? Díganme. Consulta, antes de que cambie de tema. Arriba, ¿qué significan en los códigos? Arriba, ese 38, 37 que va apareciendo luego de ejecutar eso. Ese arriba tiene un 24, 38, 37, eso. ¿Son caracteres ¿qué es lo que indica ahí, 24, 38? Para ser honesto, lo desconozco. Porque son diferentes números. Yo pensé que era una secuencia, pero... No, no tienen ninguna secuencia. No, por lo menos yo no detecto ninguna secuencia. Yo también acá me aparecen diferentes, entonces no sé si son caracteres, comandos, no sé. Mira, No ¿sabes sé. qué? Creo que es las veces que tú has escrito una línea. Porque si tú haces un nuevo código y escribes una línea, te aparece un 1. Si pasas la otra línea, aparece un 2. Pero si modificas una de esas, te aparece un 3. Creo que es eso. ¿Si modifico? A ver, voy a ejecutar esto y ya me aparece un 46. Y aparecía recién un 38. 38 más 9, no. No sé. Algo debe ser que uno como profesor de matemática ve números y trata de encontrar Claro, cuál es una el lógica. motivo. Claro, cuál es la secuencia, ya. Tarea, descubrir cuál es la secuencia. ¿Ya? Uno como profesor de matemática anda viendo secuencia. Ah, en el palo, ¿ve? Print GO por 10 más. ¿Ve? Creo que también se Ya. suman las líneas de resultado. De todas las Pues, cosas que he tirado como resultado y todas las modificaciones que se han hecho. Porque yo tenía una de 5, tenía 5 líneas acá en mi computador y me ya. mostraba un 6, porque estaba tirando una sola respuesta. Modifiqué algo, apreté play y me tiró un 7. Miren. Claro. Si se dan cuenta, yo aquí ejecuté recién este y aparecía un 48, ¿cierto? A ver si voy a ejecutar este. ¿Y qué número aparece? Un 48. Si ejecuto este, aparece un 49. Era la Ejecuto secuencia, este, entonces. aparece el 50. Ejecuto este, aparece el 51. Ya, ahí estamos, lo descubrimos. Se libraron de hacer tarea.
¿ya? Es la secuencia en que voy ejecutando las celdas de código. ¿Ya? Entonces, hasta el momento hemos trabajado con texto, hemos trabajado con cadenas de caracteres, hemos visto que la cadena de caracteres podemos saber cuál es la posición, vimos que la posición parte desde el 0 hasta el término de la cadena de caracteres. Dentro de la cadena de caracteres nosotros podemos colocar números, letras, espacios, símbolos, ¿ya? Mientras los coloquemos dentro de comillas. ¿Ya? Y ahí es una de las cosas que a mí me causa más ruido, que siempre me ha complicado del tema de programación, ¿ya? Espero que alguien me comprenda. Mi talk me causa ruido. ¿Qué pasa si yo quiero que escriba entre comillas Víctor? Es decir, las comillas tendría que colocarlas adentro de comillas. Pero el problema pasa de que Python tiene el doble comilla y lo reconoce como si fueran comillas simples. Y si yo coloco comillas triples, también lo reconoce como comillas simples. Entonces, hay algunas formas como uno hace que te pueda mostrar el texto con comillas, pero es agregándole espacios para que te las muestre. Y a mí me causa como ansiedad. Ya, pero vamos a la parte que nos interesa, vamos a la parte de aritmética, cómo nosotros realizamos aritmética. ¿Ya? Aritmética básica, es decir, operaciones básicas en Python. ¿Ya? Ahora, tratar de hacer operaciones básicas con Python es como tratar de sacarle punta a un lápiz con una motosierra. ¿Ya? Python no está pensado para hacer cálculo básico. ¿Se puede? Sí, se puede hacer si yo voy en Python y escribo, por ejemplo, 7 más 9 y hago que corra esto, me va a dar por la pantalla un 16. Pero yo creo que nadie en su sano juicio ocupa Python para calcular una suma simple. ¿Se puede hacer? Sí, pero es como, insisto en esto, eh, ya es como tratar de, insisto, sacarle punta a un lápiz con una motosierra. Se puede hacer, en una de esas termino con menos dedos, pero ¿funciona? Sí, va a funcionar. Ya, ahora, una característica particular de lo que yo acabo de hacer. Escribí 7 más 9, ¿ya? Y ese espacio, a diferencia de lo que ocurre en MATLAB, ¿ya? En MATLAB, esta operación que no está asignada, no es lo mismo decir 7 más 9 que decir que X vale 7 más 9. ¿Ya? No es lo mismo. Este 7 más 9 no está asignado a ninguna variable. Es decir, este 16 que da como resultado, yo no lo voy a poder ocupar en ningún otro lugar. ¿Ya? Yo no voy a poder ocupar este 7 más 9 en ningún otro lugar. A menos que yo diga, ya, la letra A va a ser 7 más 9. La letra B va a ser 5 por 4. Entonces, yo quiero saber cuánto es A por B. ¿Y qué va a hacer Python? ¿Se sabrá el papo mudas Python? ¿Sabrá el orden de las operaciones? No creo en base a lo que dijo recién. Veamos, hagamos lo que corra. 320. Es decir, 16 por 20. 16 por 20, es decir, hizo primero la multiplicación, resolvió primero el valor de B y después hizo hizo primero el paréntesis. Esto es como haber escrito, hacer eso es como haber escrito 7 más 9
multiplicado por 5 por 4. Y resolvió los resultados de los paréntesis y después multiplicó esos resultados. Diciendo ¿Ya? leñada. Eso es lo que hizo Python. Eso es lo que uno haría. ¿Ya? Ahora, una de las cosas que tiene bueno Python, ¿ya? Es que se sabe el papo mudas, ¿ya? A veces mejor que muchos profesores, ¿ya? Yo todavía a veces tengo discusiones con algunos colegas en el colegio de si se resuelve primero la multiplicación o la división, ¿ya? O si saco raíz antes de calcular una potencia. No sé, entonces tienen ciertas confusiones asociadas a las reglas, pero Python no tiene por lo menos este problema. Tiene claro cuál es la prioridad, ¿ya? Tiene claro cuál es la forma de escribir, ¿ya? Pero nosotros hasta el momento, ¿ya? Nosotros hasta el momento tenemos números enteros, números decimales, números complejos, que son en la parte numérica, pero por ejemplo, no existe en Python los fraccionarios. No hay forma de expresar un número fraccionario. Es decir, yo, si quiero que aparezca por pantalla el 5 tercios, el 5 tercios lo tengo que escribir como cadena de caracteres. ¿Ya? Es decir, si yo quiero que por pantalla escriba 5 tercios, lo que hace es mostrarme el flotante asociado a 5 tercios. ¿Ya? Y ahí muchas veces nosotros, por lo menos yo como profesor de matemática, que amo las fracciones, porque las fracciones son más puras, según yo, que los números decimales, eh, se crea un conflicto, po, ¿ya? Porque Python no me muestra por pantalla la fracción, ¿ya? Y hay algunas formas como a veces uno podría decir, pero tampoco lo hace. Por ejemplo, si yo digo, vamos en la letra C ahora. Disculpa, Víctor, ¿y ahí se Dígame. puede dejar con 2 o 3 cifras decimales el flotante? Sí, se puede dejar con cantidad de cifras decimales, ¿ya? Ok, gracias. ¿Ya? Y ahí lo va a escribir con 2 decimales y redondeado, ¿ya? Ahora, esta función es una función que nosotros tendríamos que ver la clase del jueves, ¿ya? Hoy día vamos a ver aritmética básica. Y en Python nosotros tenemos en sí las clásicas operaciones, ¿ya? Operaciones clásicas que nosotros podemos hacer. Dentro de las operaciones básicas está la suma, que simplemente uno podría escribir como 5 más 8, ¿ya? Y cuando hago correr esto, me muestra 13. Tenemos también la resta. Y puedo escribir, por ejemplo, 5 menos 8. Y cuando lo hago correr, no me muestra la primera suma. Recordemos que mientras yo no apriete print, Python no lo muestra por pantalla, ¿ya? Hace la resta. Podemos tener la multiplicación. Podría ser 5 por 8.
y me va a mostrar ahí sí, multiplicación, me muestra 40 y tenemos finalmente la división, ¿ya? Y la división 5 dividido 8 se anota con el signo clásico de backslash. No, este es slash nomás. El backslash es para el otro lado. ¿Ya? Y me lo muestra en forma decimal, no me lo muestra como fracción. ¿Ya? Pero también tiene otras divisiones. Supongamos que yo quiero dividir y que me muestre solamente la parte entera. Es decir, división parte entera. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, nosotros podríamos tener 12 dividido 5. Y esto es una división de parte entera. Pero me va a mostrar el resultado normal. Entonces, para que sea realmente división parte entera, yo le anoto doble división. 12 dividido 5. Y ahí me va a mostrar como resultado la parte entera de la división. ¿Ya? ¿Qué otra cosa o forma tenemos? Quiero que me muestre el resto o el módulo, ¿ya? El resto o el residuo, ¿ya? 12 residuo 5, ¿ya? Y le sobran 2. Vamos a hacerlo con otro valor. 15, el residuo 0. ¿Ya? Entonces me muestra lo que le sobra. ¿Ya? Ahí, no está calculando porcentaje, para que lo tengamos claro. ¿Ya? Si yo quisiera, creo que esta es módulo, ¿cierto? Resto o módulo. Calcular una potencia. ¿Ya? Si yo quiero calcular una potencia, y aquí es una también diferencia de Python con MATLAB. Nosotros en MATLAB, recién lo vimos, que si quisiéramos, por ejemplo, elevar 3 elevado a 8, lo hacíamos con este gorrito chino, ¿ya? Pero en Python, si yo trato de hacer eso, no lo hace. El gorrito chino es una suma, ya es una especie de suma. Para que funcione la potencia, nosotros hacemos el elevado como una doble multiplicación. Y ahí sí me entrega el resultado. ¿Ya? Entonces, podemos hacer exactamente las mismas operaciones que nosotros tenemos. Entonces, sabiendo esto y sabiendo que en Python no existen las fracciones, no existen... y estos son todos los símbolos que se pueden utilizar, ¿cómo nosotros podríamos escribir, por ejemplo, raíz de 2 tercios? Raíz de 2 tercios. ¿Ya? Con la división y después con la potencia. ¿Ya? Y exactamente esa es como la forma como nosotros tendríamos que hacerlo. Entonces, si yo quiero el raíz de 2 o el raíz de 2 tercios, entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer exactamente raíz de 2, ¿ya? Si yo quiero hacer raíz de 2, ¿ya? Si yo quiero hacer raíz de 2, yo voy a hacer 2 elevado raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 2. Y eso me va a mostrar...
¿Ya? Así tendría que ser raíz cuadrada de 2. ¿Ya? Y ahí me muestra la raíz cuadrada. Entonces, Python tiene esta dificultad de que directamente dentro del código normal, sin ocupar ninguna especie de librería extra, no existen los números reales. ¿Ya? Existen algunos números reales, pero no todos. ¿Ya? Y tengo que ocupar ahí propiedades de potencia para poder ocupar números irracionales, para poder ocupar números fraccionarios, ¿ya? Periódicos, como tenemos que ocupar estas como propiedades de las matemáticas para poder realizar los cálculos, ¿ya? Entonces, esencialmente Python, yo voy a poder hacer todos los cálculos que se pueden hacer regularmente en matemática, solamente que para poder hacer esos cálculos yo voy a requerir algunas librerías adicionales, que eso lo vamos a ver en nuestra clase número 3. ¿Ya? Víctor, ¿qué fue lo que dijo sobre el número pi? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer pi, ¿ya? Pi no existe como tal. ¿Ya? Sí, porque No en MATLAB lo existe. anotamos como pi. Entonces, por eso. Claro, sí, de hecho, si nosotros aquí escribimos pi, No, fue un error. ¿ya? Escribimos pi, no aparece, ¿ya? No aparece directamente. Entonces, para poder utilizarlo, para poder utilizar pi, nosotros vamos a tener que importar una librería que se llama math, ¿ya? ¿Ya? Déjenme buscar la librería más simple. Existen un montón, NumPy, SymPy, ¿sí? Ya. Primero, nosotros necesitaríamos importar la librería. Déjenme ver, que generalmente voy a abrir un nuevo código, ¿ya? Y vamos a import math, ¿ya? Entonces ahí estamos como importando. Y ahí sí voy a poder hacerlo. ¿Ya? Entonces yo importo una librería que se llama una librería matemática y voy a poder ocupar los números eh, irracionales, como pi, como Euler, ¿ya? Pero generalmente Python tiene esa limitante de que no tiene directamente una forma. De hecho, ahora que ya tenemos importada, ya importamos la librería Math, nosotros podríamos hacer sqrt de 2. Perdón, math punto, y hace la raíz. ¿Ya? Es decir, esta es una librería. Y estos son métodos, se llaman métodos, de la librería. Entonces, por ejemplo, en la librería matemática, o math, que es como la más básica de las librerías, tiene la suma, el promedio, el valor máximo, el valor mínimo,
la mediana, valores estadísticos clásicos que uno puede determinar, pero se ocupan directamente con una librería. No vienen integrados dentro del mismo lenguaje de Python, ¿ya? Pero Python, insisto en esto, está pensado para que nosotros aprendamos a hacer las cosas básicas, aprendamos luego a programar algunas cosas y después que ocupemos las librerías para poder realizar cosas adicionales. ¿Ya? Víctor, Díganme. ¿tú tienes, por ejemplo, o tienes algún manual como para poder trabajar con esa librería? Yo sé que es chiquitita el MAT, pero como para hacer cosas así como en estadística, hacer gráfico incluso. Mira, aquí ya estamos casi dentro de la hora, así que vamos a pasar a la parte de preguntas y precisamente en nuestra tercera clase nosotros vamos a aprender a utilizar las librerías más importantes. Vamos a utilizar en realidad no vamos a utilizar la librería más de un ejemplo externo, pero vamos a utilizar NumPy, que NumPy es como una librería numérica. Y NumPy tiene la parte de análisis numérico, estadístico, y se ocupa también con algunas formas para poder resolver ecuaciones, valorizar expresiones. NumPy se utiliza para eso. Y similar a NumPy está SymPy, que es otra librería que se utiliza, SymPy. ¿Qué son las librerías? SymPy es como la parte algebraica. NumPy es como la parte numérica, SymPy es como la parte algebraica. ¿Ya? Aunque las dos hacen las dos cosas, pero una se especializa en la parte algebraica y otra se especializa en la parte numérica. Después tenemos el Matplotlib, que es la librería para los gráficos. Tenemos Pandas, que es la librería para análisis de datos. Y en realidad es como que yo podría crear una propia librería en relación a la librería INACAP, que hace, supongamos, regresiones lineales, polinómicas, exponenciales, y creo mi propia librería con los propios funciones y con los módulos de funciones de la librería. Pero por lo menos en la clase de hoy día nosotros debimos de haber visto de que Python, dentro del lenguaje de programación, me permite ingresar textos, saber la posición de algunos textos, saber algunos caracteres especiales y realizar algunas operatorias básicas. ¿Ya? Edith. No, nada, me equivoqué. Víctor, Karen. sí, ¿podrías señalar cómo se guarda todo el código que se hizo acá y tenerlo resguardado y que no se borre? Ya, ¿Cómo mira, lo si veo nosotros después? ¿Cómo lo reviso? si nosotros queremos guardar, ya Ujú. se llama mi primer código, vamos a archivo. De hecho, ya está guardado. Ya, Ya. porque ¿Y como cómo lo estamos. reviso? ¿Cómo sé que no se me va a borrar y que después hoy no tengo nada? Ya, yo puedo ir a archivo, abrir cuaderno. Bueno, para guardarlo es control S o archivo guardar. Y está guardado. ¿Ya? Se ha guardado correctamente. ¿Ya? Pero si quisiera volver a tener acceso a este mismo archivo o a un archivo similar que yo ya haya creado, puedo ir a archivo, abrir y me va a mostrar todos los archivos que yo ya he creado. ¿Ya? Por ejemplo, no, voy a mostrarle el de ajuste polinómico, que es la lección que vamos a ver en la tercera clase nuestra. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ver que podemos hacer los ajustes polinómicos y los hacemos exactamente igual que GeoGebra. ¿Ya? Con NumPy y Matplotlib hacemos NumPy para hacer el trabajo numérico de hacer la regresión y Matplotlib para ocupar, ver la representación gráfica de nuestra regresión.
y vamos utilizando ahí algunas funciones que vamos a ir viendo, ¿ya? ¿Y La cuál clase sería del los jueves, beneficios en sí, entonces, ya que nombraste GeoGebra, con respecto al GeoGebra? ¿Por qué ninguno. conviene más ¿no? O es como herramientas similares que pueden hacer lo mismo? Yo diría que ni siquiera son herramientas similares, Karen. Están Ya. pensadas para cosas totalmente diferentes, ¿ya? Mm. Lo que ocurre es que Python en sí no es una plataforma, no es una aplicación, es un lenguaje. Y dentro del lenguaje de Python, yo puedo hacer cosas que van mucho más avanzados eh, que con GeoGebra. Ya, ¿Ya? perfecto, sea más avanzado. Sí. Claro. Python, eso sí, para llegar a hacer las cosas avanzadas, no sé, te demoráis un año en llegar a ese nivel. Ya son cosas muy avanzadas como, por ejemplo, lo que uno hace con inteligencia artificial de poder escribir un texto y que un programa te escriba un ensayo, te escriba un poema, te escriba una canción, se hace con lenguaje de Python. Se puede hacer con lenguaje de Python y TensorFlow, que es una librería de Python. ¿Ya? Nosotros podríamos llegar a hacer ese tipo de cosas, pero para llegar a hacer ese tipo de cosas, tú tienes que dominar un montón de otras Claro, herramientas y librerías. Principalmente, una de las cosas que vamos a darnos cuenta cuando nosotros lleguemos a la clase número 3 es que dependiendo de lo que yo quiera hacer, es qué librería es la que yo tengo que ocupar. Ok. De hecho, con librerías diferentes podríamos obtener resultados diferentes. De hecho, por ejemplo, Interesante. yo cuando hice la regresión, yo tengo ahí listas las regresiones logarítmica, exponencial, polinómica y senoidal, que son las que nosotros ocupamos en las funciones, en la unidad de funciones, ¿ya? Funciones exponenciales y después funciones trigonométricas, que sea trigonometría. Eh, si uno ocupaba la librería SymPy, no. No me recuerdo ahora, una de las librerías, daba una fórmula algebraica y si uno ocupaba la librería Matplotlib y NumPy, te daba otra fórmula. Ya. ¿Por qué? Porque una de las cosas que uno tiene que saber desde ya es que dependiendo de la librería, es el método que ocupa la librería para llegar a ese resultado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a inventar. Supongamos que GeoGebra ocupa para llegar a la fórmula, simplemente la fórmula de distancia entre puntos y con esa fórmula hace un mínimos cuadrados y llega al resultado. ¿Ya? Llega al resultado y te entrega la fórmula. Solamente con mínimos cuadrados. Y te entrega el resultado de la fórmula. Eso es como lo hace GeoGebra. Y Matplotlib lo hace de esa forma. Pero supongamos que hay otra que lo hace por otro método, que no es mínimos cuadrados, sino que lo hace Puede variar con... Claro. Entonces, al ocupar otro método, la fórmula que te entrega esa librería es otra. Y ahí yo creo que podría ser un tema complejo para nosotros porque Sí, muchas eso estaba veces, pensando. cuando nosotros pensando en las pruebas tipo close, ¿ya? Entonces, yo pensaba, si vamos a hacer este mismo tipo de evaluación, yo tendría que decirle al estudiante, utilizando la librería Matplotlib, Claro, haga el ajuste polinómico. claro, debe ser específico. Claro, porque si no, el estudiante podría ocupar cualquier librería, y hay librerías de gusto en los colores, y podríamos irnos de lo que realmente queremos hacer. Buen punto. ¿Ya?
Gracias, Víctor. ¿Dudas, consultas? Ya. Esta primera clase no vamos a tener una tarea, pero les voy a adelantar un poquito lo que vamos a hacer en nuestra próxima clase. Bueno. ¿Ya? ¿Ya? Pero la próxima clase sí tenemos una tarea de finalización. ¿Ya? En nuestra próxima clase, nosotros vamos a trabajar con las funciones integradas que tiene Python, es decir, dentro del mismo lenguaje, yo voy a utilizar algunas funciones. Ya hoy día ocupamos la función type y la función print. ¿Ya? La función... Existen un montón de otras funciones que vienen integradas, ¿ya? Son cerca de 70 funciones integradas, no vamos a ocuparlas todas, pero por ejemplo, nosotros podemos colocar la función entero para transformar un número de cualquier tipo a entero, la función flotante, la función máximo, la función suma, y hay como cierta cantidad de funciones que nosotros vamos a poder utilizar que nos van a permitir sin integrar, sin instalar ninguna librería, hacer algunas cosas, ¿ya? Como calcular promedios de varios datos. Vamos a ver que vamos a poder utilizar algunas listas y esas cosas, y hacer cosas con esas listas. Y después vamos a ver cómo nosotros podemos definir algunas funciones en nuestra próxima clase, ocupando algunas funciones clásicas pero que vamos a definir nosotros, que aquí vamos a necesitar saber un poquito de flujo de una función o un diagrama pseudocódigo en el cual nosotros vamos a decir, ya, si yo quiero esto, obtengo esto otro, o voy a repetir esto por cierta cantidad de veces, o mientras una condición no ocurra, voy a seguir repitiendo, ¿ya? Que son los tres principales ciclos que nosotros vamos a poder tener, que son el ciclo for, el ciclo while y el if, condicional if. ¿Ya? Y con esas tres herramientas vamos a establecer algunas funciones definidas por nosotros. ¿Ya? Y eso es esencialmente lo que nosotros vamos a ver. Y ahí ya sí vamos a tener más programación como tal. La clase de hoy por lo menos fue una introducción a Python. Víctor, ¿Ya? Dígame. ¿nos vas a mandar algunos manuales? Mira, yo tengo algunos manuales que yo utilizo que fueron los cuales yo aprendí. Tengo también algunos tutoriales que revisé. Generalmente uno busca cualquier tutorial en YouTube y de cómo yo aprendí. Pero mi recomendación es no casarse con ningún tutorial ni con ningún youtuber en particular, sino que ir viendo qué es lo que se adecua más a lo que nosotros necesitamos. Y ahora, también algo que les iba a mencionar, que no lo hice, pero es una de las gracias que tiene ahora Python, y en particular Google Colab, es que yo le puedo pedir a la inteligencia artificial que me genere un código. Entonces, por ejemplo, le podría pedir, escribe un código que permita ingresar valores y determine la potencia de dichos valores. Determine ingresar dos valores. ¿Ya? Y nos va a permitir determinar, le coloco correr, no, le coloco generar, perdón. Le coloco generar y me escribe, si se da cuenta, esto fue lo que yo le pedí, me dice que ingresa el número, ingresa la base, ingresa el exponente y calcula y me hizo el código que yo quería tener. ¿Ya? Ahora, me genera también 4 opciones con inteligencia artificial. Y esa es una de las ventajas de Python y Google Colab. Que las tareas, actualmente no hay tarea que uno no pueda realizar con inteligencia artificial. ¿Ya? Murió el programador. Claro, murieron los programadores. Yo le decía a mi estudiante de informática que actualmente, obviamente,
el código que te entrega tiene algunos errores y uno tiene que ir corrigiéndolos para que se adecue a lo que yo voy a necesitar. Pero se puede hacer de forma relativamente fácil y sencilla. ¿Ya? Si es que yo sé un poquito de programación, arreglo un poquito, le cambio un poquito de las variables y queda pulido. Pero así es la forma como se programa actualmente, con inteligencia artificial generativa. ¿Dudas, consultas para ir terminando, Marina? Sí, mira, pero eso para tener inteligencia artificial hay que inscribirse, hay que hacer algo o qué? ¿Cómo? Me parece que Google Colab viene con inteligencia artificial integrada. Yo puedo Solamente pedir. tengo que iniciar sesión y te va a tener el acceso a inteligencia artificial. Gracias. ¿Ya? Eso. Gracias. Ya. Ahora, Ya, si la baja al profesores. computador, si Dígame. la baja al computador, el Office te queda con inteligencia artificial. Sí, po. Te queda De el hecho, por Excel, el ejemplo, Word. aquí yo tengo el Copilot, que es como una especie de inteligencia artificial, y también ChatGPT actualmente es súper abierto a poder generarte código y esas cosas. Ya, profesores, Muchas gracias. Gracias. no hay problema. Bien. Nos estamos viendo el jueves. Gracias. Vengan ahí Gracias. preparados porque el jueves sí que vamos a ir en moto. Va a ser súper intensa la clase del jueves. Oh, Gracias. bien. Gracias. Ya, chao, chao. Chao, chao. Gracias, Víctor. Chao. Chao.